nombre del Señor Jesús. Vamos a comenzar pues este taller en el nombre del Señor Jesús y pongamos los oídos, el corazón para que Dios nos hable y poder ir asimilando pues todo lo que concierne a la predicación. Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios, ayúdanos. Aquí estamos delante de tu presencia, te pedimos por los hermanos que vienen en camino, por todos aquellos que quieren capacitarse. Danos, Señor, la gracia, la sabiduría, el discernimiento. Danos, Señor Jesús, el poder interpretar tu palabra, poderla exponer como, Señor, tú lo mandas por tu Espíritu Santo. Necesitamos cada día aprender todo lo concerniente a la predicación. Enséñanos en el nombre de Jesús. Tú eres el maestro de maestros, para la gloria de Dios. Veamos una porción bíblica. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. El versículo 15 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Tengan donde se sientan. Que usa bien la palabra de verdad. Haciendo esa introducción, la palabra de verdad, hermanos, hay que usarla bien de tal manera de que esa palabra cumpla el propósito de Dios. Todo predicador es un mensajero, es un heraldo, es un vocero. Dios le ha encargado proclamar un mensaje. Somos embajadores del reino de Dios. Llevamos buenas noticias. La convicción acerca de la predicación. La gran comisión, evangelizar, discipular, es la tarea principal de la iglesia. Al presentar la palabra de Dios exponiéndola con claridad, ayudamos a entender el mensaje de Dios para que éste adquiera sentido real a quien lo escucha. Hay mucha gente que no entiende la palabra. Usted y yo, como predicadores, lo que hacemos es eso, exponer la palabra de Dios con claridad, que sea entendida por todos los que la oyen. Debemos instar en todo tiempo a nuestros oyentes a vivir la vida que agrada a Dios y caminar hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo. Aquí hay esa palabra instar. Debemos instar en todo tiempo a nuestros oyentes. El mensaje de la palabra de Dios, uno lo expone y Dios se encarga de hacer la obra sobrenatural, la obra de gracia, la obra de misericordia, la obra de salvación. El predicador no puede forzar a la gente a que haga algo, porque está violando una norma. El predicador lo que hace es instar, persuadir, llamar, pero no puede obligar a nadie, no puede imponer a través del mensaje. La claridad que se tenga de estas convicciones,
recuperará la pasión por la tarea de exponer y anunciar la palabra de Dios a los perdidos. Mensajeros de la palabra. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Romanos 10, versículos 14 y 15. Aquí nos dice algo muy interesante, y es que el mensaje tiene que ser en la persona de Cristo. Es el centro de todo el mensaje bíblico. Aquí no podemos echar cuentos. Aquí no podemos nosotros, ojalá las anécdotas sean muy breves, como ilustración. No contemos tanto de nuestra vida, hablemos de Cristo. La manera más común que Dios usa para hablar a los hombres es por medio de sus mensajeros. El predicador se convierte en la boca de Dios. Cada predicador es la boca de Dios. Dios ha expresado su voluntad para su pueblo en cada generación por medio de sus profetas. Hebreos 1:1. Aunque en algunos pasajes bíblicos leemos que Dios utilizó otro tipo de mensajeros, por ejemplo, ángeles, sueños, sonidos, animales. Lo más usual es que Él envía a sus siervos escogidos, hombres y mujeres, que a pesar de sus imperfecciones, por la relación que tienen con Dios, influyen en quienes los escuchan, tanto por sus palabras como por sus vidas. Dos cosas. El predicador influye por sus palabras, o sea, por la predicación, y por su vida. La vida de uno habla también. La mejor predicación es la vida de uno. ¿Hay predicaciones sin palabras? Dígame una, en la Biblia, yo una vez encontré. Dígame alguien que predica sin palabras. Y se lo voy a mostrar por la Biblia. ¿Qué pues? Ayer cuando oraba, cuando se iba, ayer cuando oraba y me predicaba, Bueno. ayer oraba y... Bueno. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, que sin palabra yo puedo ganar a nadie por la conducta. Eso es una forma de predicar no verbal. Mi conducta habla, mi testimonio habla. Cuentan pues el testimonio de un hombre que vivía al frente de una ancianita de nuestra congregación. Y aquel hombre todos los días miraba por las endijas de la casa de Esterilla. Cuando salía la ancianita, salía para el culto, ella salía a hacer aseo ahí afuera, ella salía para el culto, iba a la tienda,
Cuando un día aquel hombre llegó a la iglesia y le dijo al pastor, pastor, yo quiero que usted me bautice. El pastor le dijo, pero yo es primera vez que te veo. ¿Cómo te voy a bautizar? Tengo que darte doctrina. No, pastor, yo he visto el Evangelio. Yo he visto el Evangelio. ¿Cómo así que usted ha visto el Evangelio? Al frente de mi casa hay una anciana. Y yo me he quedado detallándola. Le he estado observando hace muchos días. Esa mujer vive el Evangelio. El testimonio puede persuadir, puede convertir. ¿Sí me voy a entender? Un buen testimonio influye mucho. Lo más usual, es importante recordar que el mensajero de la palabra, el predicador, es un administrador o mayordomo, oikónomos. 1 Corintios capítulo 4, 1, 2. El administrador es el depositario, es el dispensador de los bienes de otro. Nosotros somos depositarios de una tremenda bendición. La vida de cada uno es un depósito de una gracia tan grande que esa gracia hay que dispensarla, o sea, distribuirla, darla a conocer. A nuestra vida llegó una revelación, somos depositarios de una revelación gloriosa. Esa revelación tengo que impartirla, darla a conocer. O sea, me vuelvo un dispensario, uno que distribuye. Eso no se debe quedar aquí, eso hay que entregarlo. Amén. ¿Todos somos testigos de la salvación? Sí, pero no te puedes quedar con ese mensaje ahí guardado. Ese mensaje ahí guardado no sirve para nada. Si ese mensaje ahí guardado, lo que debes de hacer y lo que debemos de hacer todos es entregarlo a alguien. Alguien se va a beneficiar de ese mensaje. A alguien Dios le va a hablar. Alguien tiene una necesidad de Dios. Unas veces, como predicador, y le digo porque uno lo vive, Dios comienza a inquietarlo uno cuando uno predica, y por eso le recomiendo a todo predicador: usted haga la invitación. Usted es el que está conectado con Dios y conecta al pueblo con Dios a través de la predicación. Usted haga la invitación. Usted tiene en ese momento la unción. No deje que el que esté dirigiendo haga eso, porque muchas veces el que está dirigiendo ni siquiera le puso cuidado al mensaje, está desconectado. El predicador es el que debe de hacer la invitación a las personas. Que hay un solo amigo, haga la invitación. Me gozaba esta mañana porque una joven que pasó en minifalda acá, primera vez que llega a este lugar, nadie la conoce, y lloraba inconsolablemente. Terminamos el culto y ella me dice: pastor, yo necesito hablar con usted. Listo, la llevé a la oficina, y lo que uno se encuentra es que yo no conocía la vida de ella, pero el Espíritu Santo es el que nos escanea a todos y nos examina de tal manera que Él no falla. Aquella muchacha estaba pasando por una situación muy difícil, con problemas. Es apartada, ha sido del comité de alabanza, bautizada, viene del Tolima. Aquí vino a dar, yo no digo por casualidad, aquí la trajo fue Dios esta mañana. Dios la trajo, porque aquí nadie la conocía, nadie la invitó.
Dios se encarga de hacer su obra. Qué hermosa obra de Dios, oiga. Qué hermosa obra de Dios. Por allá embolatado, perdido. Y Dios comienza a inquietar y aquí lo trae. Y le habló. Algo le dijo Dios. Yo estuve conversando con ella, que la recomendé que se reconciliara, que considerara muy bien su vida, que volviera. Entonces, eso lo hace Dios a través de la predicación. Uno se convierte en la boca de Dios. El mensaje lo da Dios. Yo le hago una pregunta a ustedes como predicadores. Usted está dando un tema doctrinal en una dominicana. No es un tema evangelístico, no es un tema doctrina, pura doctrina. Hay amigos en el culto. ¿Usted los invitaría a pasar al altar? ¿Por qué? Alguien que me diga algo más. No estás predicando un mensaje evangelístico, estás predicando un mensaje doctrinal. ¿Invitarías a un amigo aquí al altar? Mire, es que Dios puede tratar a través de un versículo de la palabra. Un versículo de la palabra puede hacer el efecto en esa persona que necesita oír de Dios. Y en cultos de doctrina, de enseñanza, hay gente que se ha arrepentido. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega donde no llega nadie. Allá a lo profundo, a esa vida, tal vez destrozada, destruida, confundida. Ahí llega la palabra para hacer su obra. Entonces sí, hagamos la invitación. Del mismo modo, el predicador es un administrador de los misterios de Dios, es decir, de la autorrevelación que Dios ha confiado a los hombres y que ahora está preservada en las Escrituras. Según la palabra, el predicador es un heraldo, es un pregonero, querus. 1 Corintios 1:23, es un sembrador, espeiron, es un embajador, presbus, es un pastor, poimen. Entonces uno se encuentra dentro de las iglesias, predicadores de tiempo completo, somos los pastores. Predicadores voluntarios son los líderes. Hay hermanos que les gusta la predicación, no son pastores, pero Dios como ve que le gusta bastante estudiar, que le gusta investigar, leer, memorizar, Dios le da ese don de profecía.
Y en varias congregaciones tenemos hermanos que no son pastores, pero que les gusta, que aman la predicación y tienen ese don de profecía, de la predicación de la palabra de Dios. E inclusive hay congregaciones donde hay hermanos que predican hasta mejor que el pastor. Entonces, un caso uno puede encontrar, el caso del que habla Lucas, Apolos. ¿Sí se acuerdan de Apolos? Dice Apolos, natural de Alejandría, no era un pastor. Dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero habla de unas características, le gustaba enseñar, le gustaba predicar. Poderoso en las Escrituras, o sea, un hombre con conocimiento de la palabra de Dios. Que no le faltaba algo, sí, le faltaba. Cuando lo escucharon Aquila y Priscila, les hablaron más exactamente el camino de Dios, porque le faltaba escuchar sobre el evangelio de la gracia. Él solamente tenía la predicación de Juan el Bautista. Era discípulo de Juan el Bautista, pero dice que era un hombre elocuente, era un hombre poderoso en las Escrituras. Es que bueno que aunque usted no sea pastor, pero usted tenga buen conocimiento de la palabra de Dios. No para contender, ojo, no para avergonzar a los trinitarios, no para avergonzar a los católicos. No vayan a coger esto así, hermano, porque esto no funciona. Porque hay hermanos en la iglesia que son buenos para eso. Y digan, vamos a cogerlo y le damos una muenda. Eso no es así. Es cuestión de ganar a la gente. A la gente hay que ganarla a través de la predicación, ¿sí? No de avergonzarla. A la gente hay que ganarla a través del mensaje claro, sencillo y ungido por el Espíritu Santo. Dios sigue llamando y apartando a ciertas personas para el ministerio de la palabra. En un sentido, todos los creyentes reciben un llamado a servir al Señor. Ese es el ministerio común. Pero en otro sentido particular, Dios llama a sus ministros especiales al ministerio de la palabra. La respuesta a este llamamiento implica dos cosas: la predicación y la dedicación. La primera quiere decir un ferviente impulso a predicar la palabra. La segunda, una consagración de todo nuestro tiempo al Señor. El resultado de este llamamiento de Dios y la respuesta del hombre es el predicador de tiempo completo y el predicador voluntario. El predicador de tiempo completo es lo ideal, pero la historia nos demuestra que en ciertas etapas del desarrollo de la obra, las iglesias tienen que depender del trabajo de predicadores voluntarios también. O sea, todos no son predicadores. Eso hay que entenderlo. Todos no tienen el don. Pero el que le gusta predicar debe esforzarse por estudiar, por investigar, por tener una concordancia, un diccionario, un comentario bíblico. Eso te ayuda mucho. El predicador de tiempo completo es el que siente un llamado especial de Dios a predicar y a dedicar todo su tiempo a la obra, o sea, al ministerio de la palabra.
Solo dedica tiempo al trabajo secular por cortos periodos para poder adquirir los recursos a fin de prepararse mejor para sostenerse hasta que la iglesia pueda hacerlo. Su trabajo fuera de la iglesia es así un medio para llegar a un fin. Puede ser sostenido por la iglesia. El predicador voluntario es el que no siente un llamado a dedicar todo su tiempo al ministerio, sino un deseo de servir al Señor. Por medio de su profesión, durante parte de su tiempo libre, este hombre predica la palabra o atiende la obra interina hasta que Dios proporcione un obrero llamado y preparado. Yo me di cuenta de un hermano que él se iba para un lugar como a abrir obra. No era pastor, no era obrero oficialmente, pero le gustaba. Y se iba para un lugar a predicar y a abrir obra. Cuando ya tenía el grupito, lo entregaba, llamaba a los pastores y le entregaba ese grupito para que ahí mandaran un pastor. Mire tan bonito. Preparaba el terreno. La predicación es en él el medio para llegar a un fin. Es necesario un entendimiento claro de esta distinción. En esencia no hay diferencia, pero con relación a la función que desempeñan, cada uno sí la hay. Cada uno de ellos debe entender que es una pieza fundamental en el desarrollo de la obra de Dios. Por lo tanto, los dos tienen el deber de prepararse. Los dos tienen su lugar en la obra misionera del Señor y su trabajo conjunto es el que permitirá la expansión del reino de Dios. La obra del Señor crece es a través de ¿qué? ¿Qué? De la predicación de la palabra. La obra del Señor crece a través de la predicación de la palabra, no a través de los cánticos, no a través de los testimonios, a través de la predicación de la palabra de Dios. O sea, si en un culto faltara la palabra de Dios, la predicación, ese culto incompleto. No fue un culto a Dios. En una ocasión en una iglesia se derramó el Espíritu Santo y todo el mundo hablando en lengua, saltando, corriendo, moviéndose de un lado para otro. Y eso duró un tiempo. Entonces el pastor dijo: no, hermano, pues ya nos hemos llenado de Dios. ¿Para qué más? Terminemos el culto. Y ya no hubo predicación. ¿Usted cree que eso está bien? No hubo predicación. Supuestamente el pastor, todo el mundo se llenó. Hay veces no confundamos las emociones. Yo me puedo emocionar. Ojo, no seamos tanto emocionalistas, porque eso puede ocurrir en los de alabanza y puede ocurrir en la predicación. La iglesia y las personas se mueven a través del poder de la palabra. Pero un predicador puede recurrir a las emociones y puede mover masas. Hay predicadores que son especialistas en eso. Mueven masa a través de las emociones. Y hay gente que no cae en cuenta y cae en ese error. Entonces, yo he conocido gente, mueven masas, pero es a través de las emociones. Brincan, saltan, hasta lloran. Ojo con eso. Eso no es predicación. La palabra es la que redarguye, la palabra es la que quebranta, la palabra es la que rompe yugos, la palabra es la que doblega la voluntad del hombre. Es la palabra, no las emociones.
Porque si esto lo hacen por emociones, ahí no se va a haber fruto. No va a haber fruto en las personas. Las emociones pasan. Pero cuando es a través de la predicación, se ve el resultado. Se ve el cambio en la persona. Se ve la transformación. Se ve inmediatamente la restauración y la liberación de sus vidas. Porque es el poder de la palabra. Amén. Predicación. ¿Cómo define usted la predicación? ¿Qué es la predicación? Dígame algo. ¿Qué es la predicación para usted? O defíname esa palabra, predicar, predicación. ¿Qué es? ¿Cómo? Informar. ¿Pero informar qué? Bueno, ¿alguien tiene otro concepto? ¿Qué es la predicación para usted? Dar un mensaje. ¿Ah? Dar un mensaje. Dar un mensaje. Una buena noticia. Traer una buena noticia. Traer una buena noticia. El mensajero de la palabra de Dios debe conocer el concepto de predicación para llevar a cabo con éxito su misión. Vamos a presentar varias definiciones de varios escritores. Philip Bruce dice: la predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Es la presentación de la verdad a través de la personalidad. Bernardo Magni dice: la predicación es una manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito y por medio del verbo hablado. Gadie dice: la predicación es la verdad divina a través de la personalidad humana para vida eterna. Blackwell dice: la predicación es la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Pattison dice: la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Morgan: la predicación es la declaración de la gracia de Dios a la necesidad humana sobre la autoridad divina. Y Karl Barth: la predicación es la palabra de Dios pronunciada por él mismo. La predicación es fruto de la orden dada a la iglesia de servir a la palabra de Dios por medio de un hombre llamado a esta tarea. Entonces, Anderson presenta 3 rasgos comunes importantes de cada una de estas definiciones. Es una prédica. Nuestro mensaje no es una plática, sino una prédica. Esta diferencia es muy importante. Retornemos al esencialismo. Una charla es nada más que una conferencia, un discurso. La esencia de la predicación es la proclamación. Una prédica lleva el sentido de publicar, de pregonar, de expresar con claridad el mensaje de Dios. Es más fiel el sentido de los verbos que describen la predicación en el Nuevo Testamento: evangelice y queruse. El primero significa llevar buenas noticias, anunciar alegres nuevas. El segundo significa pregonar en público como un heraldo, siempre con la sugerencia de formalidad y gravedad y de austeridad que exige atención y obediencia. Esta predicación es en esencia bíblica porque toma sus temas de la fuente pura de las Sagradas Escrituras. El mensajero debe aferrarse a la Biblia como la base de su predicación. No tenemos que buscar la verdad divina fuera de la Biblia. Les hago una pregunta. ¿Usted como predicador cree que está bien dar un mensaje sin tomar un texto base de la Biblia? Claro que no está bien. ¿Ah?
Hay predicadores que lo hacen. No toman un texto base donde va a disertar, donde va a exponer, donde va a proclamar. Arranca sin leer un texto. Todo mensaje debe tener un texto base. Y sobre ese texto base voy a dar a conocer los misterios de Dios. Entonces, la prédica o la predicación debe ser bíblicamente. No traiga cuentos, no traiga historias. Aférrese a la Biblia. O aferrémonos a la Biblia. Usemos la palabra de Dios. No, que a la hermanita ya le sucedió algo que Dios hizo. Aférrese a la palabra, al texto bíblico. Lo que hace efecto y lo que se convierte en una fuente de vida es el texto bíblico. Esto es una fuente de vida. El texto bíblico, no la historia de alguien, no el testimonio de alguien. Es personal. El centro del mensaje del Evangelio es una persona, Cristo. Este mensaje es llevado por un mensajero con una personalidad definida a un grupo de personas. Nuestro mensaje debe ser cristocéntrico, o sea, Él debe ser el centro del mensaje. El predicador debe incorporar a Cristo en todos sus mensajes y lo hará si sabe basar su mensaje en la Biblia. Spurgeon solía decir con desesperación cuando lo alababan: a mí no, a Cristo. Y eso es lo que debemos de hacer todo predicador. Cuando Dios nos usa, no soy yo, es Él. Es Él el que habla. Amén. Aunque el predicador es importante y su mensaje está influenciado por su personalidad, es Cristo quien tiene que ser el centro de su sermón y a quien debe rendirse el honor, la gloria y conducir a sus oyentes a hacerlo. La predicación o la prédica es persuasiva, con el fin de persuadir. Comunicamos el mensaje con este propósito. La persuasión era nota característica de la predicación apostólica. Jesús también persuadió a las multitudes. Si va a ocupar el púlpito, debe cumplir con el propósito del púlpito. Toda predicación tiene un solo fin, el de capturar la ciudadela del alma humana, o sea, la voluntad. No se debe pedir disculpas por estar en el púlpito, sino que se debe predicar el mensaje con autoridad. El predicador tiene el pleno derecho y el deber de hacer un llamado después de predicar. Hay predicadores que piden perdón al auditorio. ¿Por qué? Uno puede pedir disculpas en qué? Que la gente se va a ofender. Ustedes, por eso el púlpito no es para echar sátiras a nadie. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. El intelecto y las emociones constituyen vías de acercamiento que deben de utilizarse, que no se logra el verdadero fin de la predicación hasta no haber alcanzado la voluntad, construyéndola o hacer su elección de acuerdo con la verdad que se proclama. La predicación está de acuerdo con los tres requisitos esenciales de un sermón. ¿Cuáles son los tres requisitos esenciales de un sermón? Verdad, claridad y pasión.
Tres requisitos de un sermón: verdad, claridad y pasión. El predicador cumplirá con su mandato de predicar cuando predica la verdad bíblica con claridad, con el fin de persuadir. Recomendaciones previas al estudio homilético. Isaías 48:17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes de andar. Debemos de aprovechar, debemos de aprovechar este taller y sacar el máximo provecho para comenzar a hacer nuestros propios sermones. Una de las cosas, dice aquí un señor, Ricky Warren, quizá una de las cosas que más se desconocen en el cristianismo es que hay ayudas prácticas para el estudio de la Biblia y el desarrollo de excelentes mensajes, homilías o prédicas. La mayoría de los cristianos no están enterados de la gran cantidad de excelentes obras de consulta que hay en la actualidad para hacer posible un emocionante estudio bíblico. Esto es como si un carpintero que construye una casa no supiera que hay un martillo y una sierra a su alcance. Los pastores deben informar a la congregación acerca de estos libros, que son herramientas, son recursos para estudiar, para investigar, para capacitarse. Qué bueno que organicemos un estudio bíblico nosotros. Hay una aplicación que se llama Classroom. David, ¿por qué no la descarga? Y podemos hacer una lectura bíblica todo el año. Y usted puede mandar cómo la vamos a hacer. Eso nos ayuda a todos a retroalimentarnos. Pues vamos a hacer una lectura bíblica durante todo el año y hay un espacio para que usted haga un comentario sobre el capítulo leído. Eso nos ayuda a interpretar la palabra. Entonces, abra esa aplicación y nos incluye a todos. Y eso hay que hacerlo todos los días. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Dios envió el maná, el alimento para el pueblo de Israel? Cada israelita debía ir a buscarlo, a recogerlo, pero era la porción diaria. No se podía recoger para otros días. Algunos lo intentaron y ¿qué sucedió? Se agusanó. Eso nos enseña que cada predicador debe cada día buscar el maná y alimentarse. No se puede guardar maná porque se daña. Cada día hay que buscar el alimento, hay que hacer como las gallinas. ¿Qué hacen las gallinas para buscar el alimento? Escarban. Hay que hacer como la vaca. Come y vuelve y mastica. Come y vuelve y mastica. O sea, rumía. Hay que volvernos así. Y así nos vamos familiarizando mucho con la palabra. Entonces, ¿están de acuerdo? Vamos a dedicarnos a estudiar. Al pueblo de Israel lo llamaron como el pueblo del libro. Usaban los pergaminos. Los escribas
Eran la gente dotada, capacitada para enseñar al pueblo. Esdras era un erudito en las escrituras. Baruch era un escriba. Un cristiano que no pasa tiempo regular cada semana en un estudio bíblico personal estará tan débil que no podrá resistir las tentaciones del maligno. La palabra es la que me ayuda a mí a poder hacer defensa de la fe. Me ayuda a defenderme contra las acechanzas del maligno. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué usó? La palabra. Si usted nota, en las tentaciones del diablo a Jesús, ojo, no estoy diciendo las tentaciones del diablo a Dios, porque eso no cabe, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Estoy hablando las tentaciones que hizo el diablo a Jesús en cuanto a la carne. Solamente lo podía tentar en esa condición humana. Pero si leemos las tentaciones, vamos a ver si usted lo descubre. Le voy a leer de los aspectos de la tentación de Jesús. Usted me va a decir dónde está como el arma secreta del diablo para destruir. Capítulo 4 de Mateo, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Aquí hay una situación que, si usted logra descubrir, se dará cuenta cómo opera o cuál es la artimaña del diablo para hacernos caer en la tentación. ¿Alguien lo identifica? Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Yo encuentro de que el diablo siempre busca la oportunidad cuando la persona o el ser humano está débil para atacar. Ojo, Jesús estaba débil, pero en la carne. En la carne estaba débil. Pero en el espíritu, no. Pero no es el punto. Dios le bendiga, hermano. El diablo siempre busca que el cristiano tenga desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios, puede discernir las artimañas del enemigo, porque por la palabra uno hace defensa para no ser tentado. O sea, cuando uno estudia la palabra del Señor y tiene conocimiento de la palabra, cuando el diablo lo tenta a uno, pero no tiene conocimiento,
discierne las artimañas del enemigo. Porque la Biblia dice, hay un texto que dice que mi pueblo padeció por falta de conocimiento. No, no es el punto. Entonces miren que eso pasó con Adán y Eva. ¿Qué es lo primero que usa el diablo? Poner duda en nosotros. ¿Qué le dijo el Señor? Si eres hijo de Dios. Estaba colocando duda. Vuelvo y le repito, si eres hijo de Dios, pone la duda, poniendo a dudar al que es la fe. Adán y Eva los puso a dudar. ¿Cómo así? Dios es egoísta, ¿cómo así? Ustedes no van a morir. Coman del fruto y no van a morir. Eva dijo, no, pero es que el día que comiéramos del fruto moriríamos. No morirán. Los puso que duda. Ojo con eso, porque ese es el arma secreta de él. Ponernos a dudar de Dios. ¿Sí me voy a entender? Estudiar la Biblia es parecido a trabajar en un oficio, pues para eso necesitamos las herramientas del caso. Entonces, las herramientas para hacer un estudio bíblico muy profundo, pues se recomienda tener una Biblia para estudiarla, siquiera 2 versiones bíblicas, siquiera una concordancia exhaustiva, un diccionario bíblico, un manual bíblico, un comentario bíblico. Hoy en día eso es fácil. Usted lo puede descargar en internet. Este es un diccionario bíblico, ¿verdad? Diccionario de la Biblia y es geográfico, ¿no? Muy importante. Usted quiera, aquí están esto lo puede conseguir en internet, creo yo. ¿Sí? Entonces, es importante. Ahora, yo le recomiendo, no se case con una sola versión. Busque otro diccionario, busque otro comentario, busque otra Biblia de estudio, busque una versión diferente a la Reina Valera, a ver cómo. Por ejemplo, a mí me gusta leer en varias versiones. ¿Por qué? Porque hay versiones que son más sencillas, más claras, más entendibles que la Reina Valera. Y se lo voy a demostrar. Si yo no entiendo nada acerca del divorcio, porque la Reina Valera habla en el Mateo capítulo 19, versículo 5 creo, acerca del divorcio, y hay cosas que de pronto uno no alcanza a interpretar muy bien. Pero si yo cojo una versión del lenguaje actual, y yo la puedo leer, ¿alguien me tiene ahí? Si usted me puede colaborar. Tiene 3. Pero usted, no, yo necesito que me la coloque en Mateo 19, 5. A ver, el 19, 9, 19, 9. Listo. Tenemos aquí la versión del 60, la versión lenguaje actual, y esta es la nueva versión internacional.
Entonces, mire, si yo leo la Reina Valera, en el versículo 9 del capítulo 19 dice, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otro adulterio, el que se casa con la repudiada adultera. Si yo leo la nueva versión internacional, dice, le digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposo y se casa con otra comete adulterio. Esta es más clara. Excepto, hay una excepción, hay una cláusula, excepto por inmoralidad sexual. Es la única cláusula por la cual se puede divorciar una persona. Lenguaje actual. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella, ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Esta es más clara todavía. ¿Se da cuenta lo bueno que leer varias versiones del mismo texto? Me da más claridad, más entendible. Sí, señor. Mi pastor, disculpe, lo que pasa es que uno viene de conceptos también, pues de pronto donde se ha satanizado las versiones bíblicas. Entonces, de pronto no todos tenemos el pleno conocimiento de qué versión es recomendable dar a conocer en el público y en esta parte, pues en la iglesia. Entonces, a eso es lo que nosotros, como a veces el predicador se abstiene también de sacar algunos, digamos, algunos textos bíblicos de otras referencias, de otras traducciones. Bueno, lo que uno hay que hacer es examinarlo todo y retener lo bueno. Examinen las versiones. Hay versiones en diferentes casos. Hay versiones, por ejemplo, en el caso de Mateo 28:19, prácticamente lo que habla es de una trinidad. Pero si usted lee versiones, por ejemplo, hay versiones que no te hablan de Trinidad, en Mateo 28:19. Y hace discípulos bautizándolos en mi nombre. Eso es una versión que está traduciendo los originales de los pergaminos griegos y es muy aceptada. Porque ahí me está dando a entender de que no es en los títulos, es en el nombre. Pues por eso hay que leer varias versiones. Algunas versiones sí son muy malas. Por ejemplo, la nueva versión internacional tiene algunos problemas en algunos versículos. Pero hay otras versiones que son muy buenas. Porque no se nos olvide que las escrituras fueron escritas por monjes católicos. Casiodoro y Valera, Reina y Valera, son dos monjes católicos. Ellos, los que tradujeron y la tradujeron según lo que ellos conocían del griego y del hebreo. Hay una traducción, hay un problema también cuando han traducido lo que es primera de Juan 5:7. Ese texto fue añadido, haga de cuenta como un comentario que alguien añadió ahí, pero ese texto es espurio, es falso. Y en la Reina Valera aparece. En los originales no aparece ese texto. Entonces, por eso es bueno leer y tener mucho cuidado. Yo estaba investigando porque en estos días alguien dijo aquí que el versículo de Mateo 6
cuando dice que no nos metas en tentación, dijo que era una versión mala, creo que dijo así, y que se equivocaron. Pero resulta de que uno se pone a investigar, resulta de que hay una palabra prueba. La prueba, como puede ser tentación, como puede ser una aflicción. Realmente, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando dice que no nos metas en tentación, no nos dejes caer en el mal? Dice, realmente, ¿qué es lo que estaba queriendo decir? ¿Se equivocó el escritor o realmente estaba diciendo otra cosa? Entonces, lo que está queriendo decir ahí, esa palabra, no nos metas en tentación, es no nos pongas en prueba. Hay que tener en cuenta, y ojalá, yo tengo una biblioteca, yo estoy investigando eso, porque hay que entender que es cuando es tentación del mal y cuando es prueba de parte de Dios. Entonces, lo que significa no nos deje caer en la prueba. Aquí hay un texto que nosotros lo hemos leído mucho, y lo que hay que entender, entonces, o hay que hacer diferencia entre prueba y tentación. Son dos palabras diferentes, en dos contextos diferentes. Creo que es Pedro, Santiago utiliza esa palabra prueba como tentación, pero también la usa como una aflicción, como una prueba del Señor. Hay que saber identificar, hay que contextualizar en qué momento es tentación del mal y en qué momento es prueba. Pero no es tentación del mal, no nos dejes caer en la prueba. Es una prueba, no habla de tentación. Porque Dios no puede tentar. Dios no puede tentar. ¿Cómo Dios nos va a tentar a nosotros? Es lo que quiere decir el escritor, no me metas en pruebas. ¿Sí me va a entender? Y no es que se haya equivocado al escribir eso, no. Ellos tradujeron esa palabra por tentación, pero vuelvo y te digo, la tentación del mal es diferente a la prueba del Señor. Por eso es bueno investigar. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo lo dije ahora. Primera de Juan 5:7 es un texto espurio, o sea, falso. Son añadido a la escritura, porque en los escritos originales no existe eso. Entonces muchas veces los trinitarios se pegan de ese texto para ellos basarse en su doctrina. Pero ese texto no va ahí, eso es una añadidura. Termino aquí. ¿Qué cosa aquí? Bueno. La historia de la homilética, es bueno conocer. Después de nuestro Señor y Salvador, Pablo fue ejemplo de una vida dedicada a llevar el mensaje del Evangelio con pasión, instando a tiempo y fuera de tiempo, que era su continua recomendación para Timoteo.
Según de Timoteo capítulo 4:2. Las características de Pablo era que lo hacía todo poniendo en ello su corazón. La iglesia también participó en esta tarea, junto con diáconos maestros, entre ellos Justino Mártir, en el siglo II, con sus escritos apologéticos, Tertuliano, el padre griego Ireneo, obispo de León, después del concilio de Nicea, en el siglo IV. Uno de los más importantes, Juan Crisóstomo, lo llamaban la boca de oro, por su oratoria. En Oriente, que defendía la enseñanza de la palabra de Dios como la única medicina que podía curar y ayudar al hombre. Pero hay algunos que fueron muy estudiosos de la palabra de Dios. La homilía fue una forma de predicación practicada en toda la iglesia. La predicación es una homilía, es una exposición de la palabra. En algunas y sobre todo en monasterios se limitaban a veces a leer textos de homilía, dando así su origen a los libros litúrgicos llamados homiliarios, existentes desde los siglos VI, VII. En el siglo IX se le dio otro impulso a la predicación gracias a las órdenes mendicantes con frailes predicadores como Francisco y dominicos. Tras ellos, como precursor de la reforma, John Wycliffe. Resurge un nuevo énfasis en la Biblia como la única autoridad de fe y conduce a este se le unió el humanista Erasmus, cuyas afirmaciones fueron resueltas por Lutero, el gran predicador y ejecutor de la reforma protestante. Bueno, la Iglesia Católica tiene un problema. La Iglesia Católica no le da la autoridad a la palabra de Dios. Ellos le creen más lo que dicen, ellos le llaman el... ¿Ah? No, ellos le dan lo que... Ellos tienen un nombre. ¿La qué? No. Le dan más importancia a lo que dicen los padres de la iglesia, para que me entiendan. Eso tiene un nombre. En este momento no me alcanzó, no acuerdo. Pero es lo que dice, o sea, ellos no están basados en la palabra de Dios, ni tienen la palabra de Dios como autoridad suprema, sino en lo que digan los padres de la Iglesia Católica. Lo que ellos digan, esa es palabra de Dios, para ellos. Entonces, como la Iglesia Católica está llena de dogmas de hombres, no mandamientos, sino dogmas de hombres, entonces ellos se basan en eso. ¿Sí me entienden? Nosotros creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Es la suprema autoridad, la palabra. Y no nos salimos de ahí. El día que nos salgamos de la palabra de Dios, fracasamos. Bueno. La homilía era una pieza clave para iluminar el alcance de los textos. Es pura historia de personajes. Ya vamos a ver el sermón homilético. El sermón homilético no es como los juegos pirotécnicos que se disparan por doquier. Es como el rifle de un cazador y a cada disparo debe mirar para ver cómo cae su presa. O sea, le apunta a algo. Quien va a predicar un mensaje de la Biblia tiene que tener un objetivo claro, hacia dónde le apunta. Si es un mensaje evangelístico, ¿va dirigido a quién? A las almas. Si es un mensaje de doctrina, ¿va dirigido a quién? A la iglesia. Pero no puede mezclar eso. No puede hacer un sancocho ahí, porque entonces no se va a entender. Yo le voy a decir algo yo quiero terminar aquí con estos 5:19. Cuando las hermanas van a preparar un almuerzo, tienen todos los ingredientes, pero no los echan de una sola. Si usted va a hacer un sancocho o va a hacer un bife de pescado, no puede echar el pescado de primero porque se deshace. Yo no sé mucho de cocina, pero he escuchado ahí.
El pescado lo echa de último, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, eso aprendí yo. Ni echa la papa tampoco de primero porque se deshace. Tiene todo y a su tiempo va echando lo que es más duro, lo echa de primero. La yuca, el plátano, eso va de primero. Lo otro, lo más blando, lo echa de último. Pero hay algo, ya tiene en la olla todo, ya echó a su tiempo todo. ¿Qué es realmente lo que hace sabroso un sancocho? ¿Qué? ¿Cómo se llama todo eso? La sazón. La sazón. La sazón la que le da, la que impacta en el gusto de uno. ¡Uy, qué rico! Usted no dice, ¡uy, qué rico el pescado! Y va a decir, ¡uy, qué rico la papa! ¡Uy, qué rica la yuca! ¡Uy, qué rica la sazón! La palabra de Dios tiene que ser sazonada. Cuando usted va a presentar un sermón, eso tiene que pasar por el fuego del Espíritu Santo. No hervirlo en 5 minutos, hervirlo con buen tiempo, de tal manera que se cocine, que produzca sazón, y usted con la unción del Espíritu Santo, ahí tiene la sazón para exponer un buen mensaje. Amén. Un sermón es un discurso sistemático, adaptado a la mentalidad popular, basado en una verdad bíblica, preparado y presentado con el fin de persuadir a los hombres a creer en cuanto a la verdad presentada. Un buen mensaje apela a todo el hombre, a su razón, a su intelecto, presentando conceptos, enseñanzas. Se apela a la emoción empleando ilustraciones que identifiquen al oyente con el mensaje, y se apela a la voluntad haciendo un desafío a que el oyente haga algo o tome una decisión. Tipos de sermones. Se han clasificado los sermones en 3 clases: temático, textual y expositivo. Las 3 clases de sermón. El enfoque es de acuerdo al auditorio que usted se va a dirigir. Si es para los amigos, es evangelístico; si es doctrinal, para la iglesia; si es de ánimo, pues para la iglesia; si es de fortaleza, para la iglesia. Pero aquí tenemos las 3 clases de sermones: temático, textual y expositivo. Aunque pueden haber otros, estos son los más esenciales. El sermón temático, tenga en cuenta esto, la misma palabra dice temático, usa un tema. Un sermón temático es aquel cuyas divisiones principales se derivan del tema, con independencia del seguimiento de un texto. Es decir, toma un texto como base y sobre ese texto hace las divisiones principales del sermón. Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí. Tema: la doble porción. Texto: Segunda de Reyes 2:9. Entonces hay que hacer unas divisiones: la porción del primogénito, la porción del ser querido, la porción que soporta la prueba. Y ahí está el sermón temático. No va a tomar otros textos que no hablen del tema. Lo llama temático. Si usted lee la Biblia Thompson, es una Biblia temática. Si alguno la tiene, lea, es temática. Usted quiere buscar temas, ahí están los temas. Es Thompson, listo. En este tipo de sermón se toma como centro de análisis un tema basado en uno o varios textos bíblicos
pero que no se salga del tema. El pecado de un predicador es salirse del tema. El sermón textual. En este tipo de sermón se toma como centro de análisis un texto bíblico. Es decir, se obtienen los puntos a exponer del texto seleccionado, se le desmenuza para obtener el máximo provecho de la revelación al partir del texto que se seleccionó. Ahí entonces está el tema. Texto Esdras 7:10. Tema: la disposición de Esdras. El bosquejo tiene 1, 2, 3 divisiones. Es importante que en cada sermón no haga tantos puntos de divisiones, con 3, 4 suficiente. Y sobre eso usted va a explicar el tema. El sermón expositivo. En este tipo de sermón se toma como centro de análisis un pasaje bíblico, un libro pequeño de la Biblia, del estudio que se haga de este pasaje. De este pasaje se obtienen los puntos del sermón. Algunos autores consideran que es el más difícil de elaborar, pero el más provechoso para el estudio de la palabra. ¿Cuántos estudiaron en un colegio y los pusieron a hacer exposiciones? ¿No es cierto? Yo me acuerdo tanto de una exposición a exponer sobre la célula. Entonces nos repartíamos entre varios, a cada uno le tocaba una parte de la célula. Hablar sobre la célula, no sé, las componentes de la célula, todo lo que se deriva de eso, y no nos salíamos del tema. Era una exposición clara, concisa, concreta. Eso quiere decir que esos sermones expositivos son los que quedan más en la mente de los oyentes. Son difíciles porque nos va a llevar más tiempo investigar, más tiempo prepararlos, pero nos ayudan en cuanto al aprendizaje, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la preparación para exponer un sermón expositivo. Entonces, un sermón expositivo se lo voy a ilustrar. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Allí habla de varios aspectos. Entonces, lo que uno entra es que hacer una exposición detalladamente. Entonces, toma ese Sermón del Monte que comienza a hablar Jesús, las bienaventuranzas. Bienaventurado el pacificador, porque será llamado Hijo de Dios. Bienaventurado el de corazón limpio. Bienaventurado el de ¿qué? Los que lloran. Bienaventurado los que sufren. Bienaventurado. Bueno, entonces hay que hacer una exposición de todo eso. Y de esa manera dicen que ese es el sermón prácticamente en el que se graduaron los discípulos. El Sermón del Monte, porque es muy profundo, es profético y es muy bueno para estudiarlo. Entonces, qué bueno que usted haga una exposición. Entonces, de tarea, vayan formando un sermón expositivo, o un sermón temático, o un sermón textual. ¿Alguien tiene alguna duda para...? Enunciado. Proclamar.